Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal, es un placer como siempre poder acompañarles. Hoy tenemos un programa muy especial, le contamos de inmediato de qué tratará el tema. La violencia, la pobreza y la persecución política ha desplazado a millones de personas en todo el mundo. En esta edición especial de Mundo Cristiano les contamos las causas, historias y respuestas de la Iglesia ante una migración a costa de todo. Hace mucho tiempo que se viene hablando de las migraciones masivas hacia Estados Unidos. El problema ha escalado tanto que el mismo presidente Joe Biden tuvo que retractarse de sus políticas de puertas abiertas y adoptando las políticas que tanto le criticó al expresidente Trump. Pero ¿sabía usted dónde está el origen de esta cruel realidad? Hoy les preparamos un material especial sobre este tema. Nos desplazamos a zonas específicas donde pudimos ver la realidad de los migrantes. Un nuevo futuro, una nueva vida, una nueva oportunidad. Todos los migrantes buscan lo mismo, alcanzar una vida en paz, seguros y felices. Según la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU, solo en Estados Unidos viven alrededor de 59 millones de migrantes. ¿Cómo llegaron? La gran mayoría de manera ilegal. En este país, solo en el 2022 se han detenido casi 3 millones de personas. ¿De qué países provienen? Cuba, Venezuela, Guatemala y Haití. ¿Qué está sucediendo en estos países para que las personas migren? Venezuela se enfrenta a una situación económica terrible, luego de una política interna y externa producto de la dictadura de Nicolás Maduro. 7,1 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Solo en el 2022 la inflación alcanzó el 119,4%. Como comparación, la Unión Europea tiene un 10% de inflación producto de la crisis, pero sus promedios han sido de 3% en los últimos años. Hace 65 años se instauró la dictadura socialista de Fidel Castro, lo suficiente para haber destruido las bases mínimas de una convivencia pacífica, libertad, desarrollo y paz. Son decenas de organizaciones los que cada año cuentan las atrocidades de este régimen y sus condiciones nefastas en cuanto a la economía y la libertad de empresa, de prensa, de expresión y muchísimas otras más que son violadas constantemente. En Cuba existe en este momento una inflación del 28%. Esta es una zona llena de violencia, narcotráfico y pandillas que han socavado durante años la paz de estos pueblos. La situación económica es compleja, pero la migración se da más por un tema de violencia y persecución que por lo económico. La migración en este país es una mezcla entre los resultados de un gobierno de izquierda, la violencia, el narcotráfico y la reunificación familiar. Por ejemplo, Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos luego de la Ciudad de México. Muchas personas tratan de unirse a sus familias. Este es el país más pobre de América. Se estima que el 80% de la población se encuentra en pobreza. El 80% de las mentes más brillantes han migrado buscando una mejor oportunidad. Esto, sumado a los constantes fenómenos naturales, por ejemplo, los 17 terremotos registrados en los últimos 400 años, con magnitudes de entre 7 y 8 grados en la escala de Richter. En estas condiciones, ¿usted dudaría en migrar de Haití? Y al volver de la pausa les contamos lo que vio una familia de 5 personas con 3 niños al cruzar uno de los pasos más mortales para llegar a Estados Unidos y cómo la fe en Dios les mantuvo firmes. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, recursos para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast.
Se ha preguntado cómo vive un niño la travesía de la migración. ¿Qué significa cruzar pasos mortales como el tapón del Darién para una familia completa? Estuvimos en la frontera entre Panamá y Costa Rica para recopilar estas desgarradoras historias. Estamos en Costa Rica, una de las zonas de paso más seguras para los migrantes en su sueño de llegar a los Estados Unidos. Salimos de San José y condujimos 500 kilómetros hasta llegar a la zona fronteriza. Ingresamos a Panamá por medio del puesto fronterizo para ver la situación de los migrantes que intentan cruzar a Costa Rica. Encontramos ahí a muchos migrantes, entre ellos a Joenny, un ciudadano cubano que tenía 2 años de caminar en busca de un mejor futuro. Salí de Cuba hace 2 años, el 17 de septiembre de 2019, hacia Surinam. Todos saben los motivos por qué salimos de Cuba. En Cuba no hay derechos humanos, en Cuba no hay libertad de expresión. En medio de toda su aflicción, dice que Dios ha sido su único apoyo. Bueno, realmente Dios ha sido fiel. Tengo que admitir que Dios no falla. El hombre te puede fallar, pero el Señor es fiel. Él salió de Cuba, llegó a Suriname y de ahí empezó a cruzar desde Panamá para llegar a Canadá. Aún le falta mucho recorrido para lograrlo. Bueno, lo más difícil que vi fue las lomas del Darién. Cuando llegas ahí a lo que es la parte de la frontera, en lo que es la selva de Panamá con Colombia. Así tal cual lo dijo Joenny, este es el paso por el cual todos deben de acceder, pero no todos lo van a lograr. El Darién. Esta es la terrible selva que deben pasar los migrantes, un bloque vegetal de alta densidad que se ubica entre la frontera de Panamá y Colombia. Es tan denso y complicado que logró interrumpir la carretera panamericana, 48.000 kilómetros que se extienden desde Alaska hasta Argentina, pero en esa zona no pudo pasar, por eso se le llama el tapón del Darién. ¿Quién mejor que un sobreviviente para contarnos la realidad de lo que se vive ahí? Mi nombre es Raúl Antonio Derce Navarro. Él pasó por este terrorífico lugar. Yo vi gente muerta en sus carpas, muertos. Pero no lo hizo solo. Decidió salir con su familia de Valencia, Venezuela. 3 niños, su esposa y él. No fue una, ni 2, fueron muchas las veces en que estuvieron a punto de fallecer. Nosotros estábamos acampando en la orilla del río y el río creció y se llevó la carpa. Nos dio fue chance apenas de agarrar a los niños y subir a una parte alta donde no llegaba el río y el río se llevó todas las carpas. Éramos muchísimas personas y el río arrastró gente que estaba durmiendo porque el río creció de noche y arrastró gente que estaban durmiendo con sus carpas. Y en la mañana conseguimos gente ahogada por el camino, ya el río había bajado. La travesía fue agotadora. En total recorrió alrededor de 300 kilómetros entre montañas y ríos con sus hijos a cuestas. Tú caminas todo el día, desde que sale el sol hasta que llega la noche. Tú caminas todo el día, entonces el río del Darién se cruza como 200 veces, no sé cuántas veces, pero muchísimas veces. Partirse una pierna es morirse en la selva. Nadie te trae, nadie te ayuda. Para sus niños, la seguridad venía de sus padres, pero dentro de todo, pudieron expresar las duras condiciones que tuvieron que enfrentar. Yo me resbalaba cada vez. Y mi mamá puro se caía. Sí. Y mi papá bajando despacio. Y yo puro resbalándome. A Hecho se le quedaban los zapatos pegados en el barro, con mano de caer. Y yo flotando en las olas que el río era fuerte, me alzaba a mí, alzaba a Icha.
No alzaba a mi papá porque mi papá pesaba mucho en las olas. Saca la mano, Ryan. Aquí venía mi hijo menor y pasarlo a mis otros hijos acá agarrados por la mano. Y de esta manera cruzamos el río con un pie adelante y el otro atrás y así pasábamos el río. El agua me daba más o menos aquí. O sea que los niños no pisaban el fondo del río, ellos venían más bien flotando por encima y mi esposa me ayudaba con la niña de aquel lado. Para los niños, esto se trataba de un juego, pero su padre estaba apostándolo todo para un futuro mejor para ellos. Pero aún en el momento más intenso, se agarró fuerte de Dios. Yo nunca perdí la fe en Dios, yo siempre he confiado mucho en Dios, pero fue muy difícil mi trayecto con mis hijos porque todos los grupos que pasaron conmigo, el grupo que pasó conmigo me dejó, como yo le digo, no esperan a nadie. No perdí la fe, gracias a Dios, no, nunca perdí la fe en Dios, nunca. Yo decía, bueno, ¿qué irá a pasar? Pero bueno, yo estoy en manos de Dios, yo sé que Dios me va a sacar de esta selva. Nunca perdí la fe, a pesar de que mis hijos venían vomitando, porque el agua de la montaña produce vómito, produce diarrea, y venían deshidratados, y yo por un lado les daba suero y ellos por otro lado lo vomitaban. Yo nunca perdí la fe en Dios, nunca. Yo sabía que Dios me iba a sacar de ahí con mi familia. Cuando escuchamos historias de esta magnitud nos preguntamos, ¿por qué una persona decide emigrar a costa de todo? No hay seguridad social, no tenemos garantías constitucionales, hay un determinado grupo de personas en mi país que tienen accesibilidad a lo que es comida, medicamentos y cosas así. Estamos en Panamá, un país que recibe a los migrantes luego de una travesía enorme y peligrosa en el Darién. Luego de tomar fuerzas, deben pasar a Costa Rica. ¿Qué tan difícil es lograrlo? En este momento estamos en uno de los tantos pasos fronterizos que nos van a llevar hasta Costa Rica. No se piden papeles, no se piden documentos, solamente se pasa. ¿Qué es lo que sigue después de allá? Posibles y probables operativos que van a frustrar los planes de los migrantes de llegar a los Estados Unidos. Así de simple pasamos de un país a otro, sin un solo documento firmado, sin un solo papel, nada. Ahora estamos en Paso Canoas, del lado de la frontera costarricense. Aquí es común encontrar los hoteles abarrotados de migrantes haitianos a la espera de continuar su viaje hacia Estados Unidos. Normalmente se transportan en taxis, si tienen el recurso, o en autobuses, si el recurso es limitado. Van hacia Estados Unidos y vienen de Haití o de Chile. De Haití. ¿Ha sido difícil? Do you speak English? No. De pocas palabras, ellos han sido robados, utilizados e incluso ultrajados para llegar acá. Por eso, prefieren guardar silencio. Por el hecho de su color, ¿verdad? Los tratan muy feo, los tratan bastante feos y ellos me han comentado a mí, por las situaciones que han tenido que pasar en la selva del Darién, donde se han dado violaciones. Incluso me han dicho ellos que no solamente han sido violaciones a mujeres, sino también aún a ellos mismos varones los han violado. Al calor del mediodía vemos a los muchos migrantes que lograron pasar el Darién y sobrevivir a la parte más dura de todo el proceso, alistarse para seguir su travesía hacia Estados Unidos, esta vez por medio de un autobús. Haití ha tenido que enfrentarse a 2 terremotos y varios huracanes, además de la estabilidad política que es casi nula. Muchas de estas personas no han salido directamente de Haití, sino que se han asentado en lugares como Chile y como Brasil. ¿Esto para qué? Para poder salir camino a los Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, en el mes de julio, se superaron casi 200,000 personas haitianas que fueron detenidas en la frontera.
Su meta será atravesar Costa Rica en 12 horas. Más de ese tiempo puede ser muy riesgoso por los costos económicos que representa. De Río Claro tomarán un autobús o transporte privado que los llevará por 500 kilómetros hacia la capital, San José. Ahí tomarán otro autobús que durará unas 6 horas hacia la frontera con Nicaragua. Muchas de las condiciones de estas personas haitianas que han tenido que enfrentar han sido realmente inhumanas. Muchos de ellos tienen la creencia que con el gobierno de Joe Biden será muchísimo más fácil poder entrar a Estados Unidos, lo cual, según los datos, es absolutamente irreal. Ha sido uno de los periodos donde más se han deportado personas que no son estadounidenses por temas migratorios. Los datos son claros. El 2022 se ha convertido en el enemigo de los migrantes. 3 millones detenidos en la frontera de Estados Unidos y 17,000 menores aún separados de sus padres. Hay inmigrantes que pasan, llegan los taxis rojos, se los puede ver y se puede ver también. Nos reunimos junto a nuestros guías para continuar visitando a migrantes haitianos. De ahí mismo donde estábamos, era el lugar de donde saldrían los buses camino a San José. En el ambiente existía mucha tensión. Lamentablemente muchas personas de la zona se han ido involucrando de alguna manera alrededor de esta migración irregular. Incluso algunos viven de eso actualmente. Los pasos son abiertos, pero realmente los muchachillos que quieren ganar dinero les quieren hacer sentir a ellos que los pasos son complicados. Para cobrarles $5 para pasarlos a, ¿qué te digo? De aquí a allá donde está aquella. Sí, exactamente. Y les enredan y los enredan y les cobran. Y entonces vienen y se quedan así y dicen, espere, no salgan porque viene migración. Mentiras, migración se hace de la vista gorda. Durante muchas semanas es común ver este tránsito sin ningún control policial. Por eso intentamos comunicarnos con las autoridades migratorias de Costa Rica para tener una respuesta sobre el trabajo que realizaban ante esta migración tan fuerte, pero no obtuvimos respuesta. Continuamos nuestro recorrido por la zona y sorpresivamente encontramos un despliegue policial en carretera que durante los días que estuvimos en esta zona no se había reportado. Es tan común el paso de migrantes irregulares que en los primeros taxis que se requisaron se encontraron familias enteras de haitianos transportándose hacia San José. El ambiente se puso tenso, los taxistas empezaron a molestarse con la presencia de las cámaras y luego con las autoridades. Ellos afirman que ese operativo es desigual con los autobuses que no son detenidos. Aunque no. Es que usted no quiere entender lo que yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo, si usted tiene un retén aquí y usted me agarra a mí, ok, pero ¿por qué la policía me tiene que llamar? ¿Por qué la policía me tiene que...? No, es que ese no es el trabajo de ellos, Marín. Mandaron 2 buses. ¿Por qué no revisan los buses? ¿Por qué no revisan los buses? Mientras la discusión continuaba, seguían llenándose las microbuses con migrantes irregulares detenidos. Era la segunda microbús en salir llena en solamente 15 minutos que tenía el operativo. Todos esos migrantes que son detenidos irregularmente son devueltos a Panamá. Ahí esperarán que pase este operativo temporal para intentar nuevamente pasar hacia Costa Rica y seguir su travesía hacia los Estados Unidos. Como siempre, la iglesia está presente en los momentos más duros que la sociedad vive. Al volver de la pausa, les mostramos lo que están haciendo con estos migrantes. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, recursos para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Definitivamente conocer estas historias genera impotencia y muchos pensarán que los gobiernos, los líderes mundiales tienen que hacer algo. Y sí, lo tienen que hacer, pero en Costa Rica, 2 personas que no son ni gobernantes ni líderes mundiales entendieron que tal y como Jesús nos enseñó, hay que actuar y no esperar a que nuestros gobernantes hagan algo, sino poder dar la vida por nuestros amigos. Los migrantes tienen claro su objetivo y a costa de todo intentarán llegar a Estados Unidos.
Durante su camino les tocará arriesgar su vida constantemente, pero aún con miedo no se detendrán. La migración viene de varios países y la realidad que viven ahí los hace perder todo miedo a morir. De todas formas, aun si se quedan, las posibilidades de no sobrevivir siguen siendo altas. Por esto, apuestan sin temor su vida. Son asaltados, agredidos, heridos y hasta violados. La mayoría de personas con que se topan, lejos de apoyarles, les tratan de quitar. Pero en Costa Rica, 2 personas se unieron para cambiar esa realidad. Mi nombre es Lucy Nájera. Trabajo con una organización, los Gedeones Internacionales. Tengo prácticamente 7 años de estar trabajando con ellos. Desde que empezaron a llegar los intercontinentales, luego los cubanos y ahora que están ingresando los haitianos. Ella junto a Jafet han apostado por la vida de estas personas. Lo llevamos porque Dios nos llamó a ayudar al extranjero. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Nosotros, los hijos de Jesús, los hijos de Dios, somos extranjeros. En su palabra Jesús dice que nosotros no somos de este mundo y hay que amar al extranjero. Y la verdad, también la Biblia nos dice a nosotros que nosotros mismos somos peregrinos aquí en esta tierra, somos pasajeros. Entonces no tenemos que verlos a ellos como personas de otro país, sino veámoslos como personas, veámoslos a ellos como gente que está buscando algo mejor para sus hijos, para sus familias. Ellos se encargan de recibir a las personas migrantes. La mayoría llegan en condiciones precarias que de no atenderse podrían morir. Han llegado muy enfermos a la zona, una zona en campamento de refugio que hay en Panamá, que tal vez no todos llegan a ese punto, pero una gran parte sí lo hacen y llegan en condiciones no muy estables de salud. Igual los niños pasan por necesidades muy grandes y son los más perjudicados. A la igual manera, tanto así es que se encuentran muertos dentro del camino. Aún así, muchos rehuyen a ser atendidos por médicos porque desajustan los tiempos y presupuestos disponibles en su travesía. Una bronconeumonía, por decir algo así, viene con un cuadro, vienen muy agitados, casi no pueden respirar, hay que llamar al 911 para que los atiendan, pero entonces también se da la situación de que si ellos los hospitalizan, se quedaron varados aquí. Entonces, ¿qué pasa esos días? Son familias, esos días donde duermen, qué comen, cómo van a volver a comprar su pasaje de Tracopa, porque ellos todo lo traen ya muy, ya como muy separado. Pero con las dificultades económicas de la zona, también intentan atender a estas personas de la mejor manera posible. Proveemos agua, proveemos pañales para los niños de diferentes tallas, depende de la edad de los niños, el peso también. Proveemos también suero para que se hidraten, porque muchos de ellos toman aguas allá y son aguas sucias que le provocan diarrea y muchos vienen deshidratados por ellos mismos porque tienen mucha diarrea. También los adultos, hemos encontrado muchos haitianos, también adultos padres que han sufrido de diarrea muy fuerte, entonces se le ha también dado suero a ellos. Ellos allá les dijeron que tenían que agarrarse fuerte en la lancha porque si alguien caía de la lancha no se devolvían por absolutamente nadie. La niña de esta señora murió, ella cayó de la lancha, no la rescataron, pensaron, todos gritaban para que la rescataran, no lo quisieron hacer. Esta señora llegó en un estado depresivo muy fuerte y realmente ella se quitó la vida. Prácticamente 8 días después ella se ahorcó. Dolorosas historias, realidades complejas, pero ellos siguen mostrando la mano de Dios hacia los migrantes. Con los haitianos estamos viviendo como una experiencia nueva, porque ellos como personas son personas muy nobles, muy tratables. De hecho, nos hemos dado cuenta que si nosotros les vamos a dar algo a ellos y ellos lo tienen, nos dicen, no, muchas gracias, yo tengo.
o ya usted me dio. Entonces vemos que estamos tratando con personas muy nobles, pero personas que vienen también muy maltratados, primeramente por el país donde ellos vivían, luego toda la ruta que han traído. Ellos los ven solamente como personas para explotarlas, para sacarles su dinero, ¿verdad? Lucy ha roto el molde completamente. Ella tomó a Raúl y su familia, que conocimos en la entrega anterior. Les provee comida, hospedaje, medicamentos y los cuida como suyos. Ella ha entregado no lo que le sobra, sino todo lo que tiene para bendecir con sus bienes a esta familia de migrantes venezolanos. Primero que nada, porque soy cristiana. El Señor me dice a mí en su palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el fundamento que más me mueve. Además de esta familia, recibe también a cientos de migrantes en conjunto con Jafet y les dan alimento, abrigo y la palabra de Dios. Lo que primero hacemos es repartimos Biblias. Si alguno no quiere recibirla, es su decisión, no los podemos obligar, pero la mayoría de ellos la recibe con mucho gozo, con mucha alegría. Después de eso, ya mientras que yo voy repartiendo las Biblias, me voy fijando en los niños. Ya me voy dando cuenta si hay algún niño que está deshidratadito o que si lo veo que está como muy triste. Ya luego me acerco a las mamás y le pregunto, mamá, ¿su bebé está enfermo? ¿Qué tiene? Ya me dicen si tiene diarrea, si está con mucha tos, con gripe, si tiene fiebre. Entonces hacemos paquetitos donde le llevamos pañales, le llevamos suero, le llevamos acetaminofén a ellos y botellas de agua. Ellos dan el todo por estos migrantes, porque entienden que ellos vienen en un camino de migración a costa de todo. Comida gratis, chicos, comida gratis, aprovechen. Ellos arriesgan su vida por tener una vida mejor, pero lo arriesgan al todo, completamente. Aquí mucha gente dice, ¿cómo se les ocurre salir con sus niños tan pequeños de su país? Pero yo me pongo a pensar, yo, en la condición de ellos y viviendo lo que ellos están viviendo, yo haría exactamente lo mismo por mis hijos. Hasta el momento, ni Lucy ni Jafet han tenido que emigrar, pero sabiendo el propósito de Dios con ellos, han decidido amar a los migrantes como el mismo Jesús lo haría, a costa de todo. Como iglesia tenemos que seguir tomando acción, por eso los invitamos en cualquier país que usted se encuentre y pueda estrecharle la mano a un migrante, que lo haga, porque lo que ellos están haciendo es arriesgándolo todo para una nueva oportunidad, un nuevo mejor futuro para sus familias. Esperamos que este programa le haya podido mostrar la realidad de lo que viven nuestros pueblos y también le haya movido a tomar acción para ayudar a los que más lo necesitan. Recuerden que pueden seguir con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y también los esperamos en 8 días con más información. Que Dios les bendiga.